Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de divulgación científica que es producido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me refiero a UJAT Conciencia, que también se produce por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y más en específico por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Sean bienvenidos a este espacio donde tenemos invitados de lujo, y en esa ocasión no podía ser la excepción, pero les recordamos que estamos transmitiendo por radio y también las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Búsquenos en Facebook como Ciencia y Tecnología UJAT, en YouTube también nos encuentran así, y les mandamos un saludo a quienes están conectados por Spotify, porque de verdad que con ustedes hacemos más grande esta comunidad. Hasta donde llegue esta información es muy importante que nos apoyen a compartir, y como saben también somos parte de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos donde quiera que nos estén sintonizando. Ahorita regresamos, vamos a ver un pequeño recorrido por el ámbito científico, pero regresamos para presentar y conocer a nuestros invitados de lujo de esta ocasión. Para formular nuevas preguntas, nuevas posibilidades, para ver los viejos problemas desde un nuevo ángulo, se requiere de imaginación creativa y marca un avance real en la ciencia. Albert Einstein. Amigos, continuamos en UJAT Conciencia, soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestros invitados de lujo de esta ocasión, quienes son parte de la investigación que se desarrolla en la División Académica de Ciencias Básicas, y nos llena de muchísimo gusto que se convergen mentes tanto frescas también como de esos generadores de conocimiento de esta división académica, así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Mario Morales Bautista, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas. Doctor, qué gusto que nos acompañe nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para lo que se ofrezca. Mi nombre es, ya lo dijo, profesor investigador de Ciencias Básicas. Me dedico a la parte de bioquímica ambiental. Muchísimas gracias, doctor. Y decimos nuevamente porque fíjese que el doctor nos acompañó en las primeras grabaciones de esta temporada, los primeros episodios que fue en pandemia. Entonces, pues aquí es un gusto que lo podamos tener nuevamente, doctor. Muchas gracias, igualmente, un gusto verte nuevamente. Gracias, doctor. Y ahora también nos acompaña aquí nuestra invitada Mónica Maribel Izquierdo Ruiz, quien es estudiante del doctorado de la División Académica de Ciencias Básicas. Mónica, qué gusto que nos acompañes. Hola, mucho gusto, buenos días a todos. Pues muy contentos de que estés con nosotros también. Y pues antes de poder adentrarnos en el tema, vamos a conocer un poco de la trayectoria de nuestros invitados. Les presento la trayectoria del doctor Carlos Morales, quien es profesor investigador de la DACB UJAT, también de la licenciatura en Química y posgrado en Química Aplicada, así como líder del cuerpo académico Química Aplicada a la Gestión Ambiental, que está en consolidación. Sus intereses de investigación incluyen la geoquímica ambiental analítica, la gestión de residuos y la evaluación de suelos contaminados. Actualmente trabaja en proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el PRODEP, así como en colaboraciones con cuerpos académicos de nuestra universidad, Cinvestat Mérida, UASLP y UA Coahuila. Cito textual de la biografía que nos comparte el doctor: recibí mi licenciatura en Química, maestría en Ingeniería y Protección Ambiental y doctorado en Ciencias en Ecología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Orgulloso Juchimán. Fui premiado como la mejor tesis en 2015 en la UJAT y actualmente soy perfil PRODEP y SNI CONACYT nivel 1. Doctor, qué padrísimo. Gracias. Y ahora les platico la trayectoria de Mónica, quien nació en Cunduacán, Tabasco. Estudió la carrera de Ingeniería Geofísica de 2014 a 2019 en la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT.
estudió la maestría en Ciencias en Química Aplicada en la orientación en Geoquímica Ambiental en esta misma casa de estudios y en 2021 recibió el reconocimiento a la excelencia académica estudiantil. Muchísimas felicidades. Gracias. Mónica. Y también actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias en Química Aplicada, orientación en Geoquímica Ambiental. Su línea de investigación como estudiante se basa en la evaluación de impacto ambiental y contaminantes, calidad del suelo, aire y agua, mineralogía y morfología de suelos. Nuevamente les recuerdo el nombre de nuestros invitados, el doctor Carlos Morales y también Mónica Maribel Izquierdo Ruiz, ambos de la División Académica de Ciencias Básicas de nuestra universidad. Y vamos a conocer sobre este proyecto tan importante y relevante para nuestro Tabasco, que es Condiciones Ambientales de Suelos en Samaria, Cunduacán, Tabasco, de su proyecto Diagnóstico de Impacto Ambiental y de Riesgos Asociados a Actividades Antropogénicas e Industriales en zonas aledañas al bordo Samaria en Cunduacán, Tabasco, México. Y antes, amigos, como saben, tenemos una cápsula de introducción para conocer más sobre este tema, pero ahorita regresamos. Estamos iniciando en UJAT Conciencia. Condiciones ambientales de suelos en Samaria, Cunduacán, Tabasco. Las actividades antropogénicas son aquellas que hacen referencia a las acciones humanas que influyen en el medio ambiente, es decir, es el cambio ocasionado en un entorno por la intervención o el trabajo de manos humanas. Estas actividades han causado efectos negativos en el medio ambiente, afectando la salud pública, biodiversidad y la fertilidad de los suelos. Una de las principales fuentes de contaminación son los derrames de productos y residuos del sector petrolero que han ido aumentando en toda la República. Por estas razones, en esta investigación se realizó un estudio de análisis de la calidad de los suelos e hidrocarburos en una zona aledaña a los pozos petroleros en Samaria, en el municipio de Cunduacán, Tabasco. La metodología se desarrolló mediante un muestreo de horizontes edafológicos y determinación de los parámetros físicos y químicos. De igual forma, se empleó la espectrometría de absorción atómica para detectar la presencia de metales pesados y la microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X y petrografía para identificación de minerales. Los hidrocarburos fueron evaluados mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y extracción continua por método SOLEX. Los resultados muestran que en la mayoría de los sitios de hidrocarburos no rebasan la norma mexicana y que las extracciones mejoran con diclorometano en comparación con metanol y hexano, la cual está relacionada con los altos porcentajes de fracciones resinas y asfaltenos. Aunque la fracción aromática es baja, está reportado que los cultivos en la zona pueden bioacumularlo, por lo que se requieren estudios más extensos. Amigos, continuamos en ese viaje de la divulgación científica, conocimiento científico generado en la UJAT. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio UJAT y en Ciencia y Tecnología UJAT. Seguimos platicando con el doctor Carlos Mario Morales Bautista, profesor investigador de la DACB UJAT, así como también con la doctorante Mónica Maribel Izquierdo. Bueno, ya muy pronto vas a también a meterte al postdoctorado. Y platicamos sobre condiciones ambientales de suelos en Samaria, Cunduacán, Tabasco. Un tema que estamos, pues a veces hasta bombardeados de más en los medios convencionales, ¿no? En los medios de comunicación. Pero hay que partir pues desde el inicio, ¿no? De conocer los orígenes de este proyecto. Me gustaría que nos pudiéramos empezar por ahí, doctor. Y nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, la investigación es progresiva, ¿no? Y se va avanzando paso a paso. Uh-huh. Inicialmente, cuando fui contratado de tiempo completo por ahí del 2014, había apoyos por parte de la universidad con proyectos internos, ¿no? Entonces agregamos uno que era para determinar hidrocarburos en suelos y ver qué influencia tenía el tipo de suelo en esto, ¿no? Entonces fuimos haciendo unas variaciones y encontramos que el solvente con el que se extrae el hidrocarburo, Uh-huh. citado en la norma, a lo mejor no era el adecuado, ¿no? También dependía el porcentaje de extracción o de rendimiento de acuerdo al tipo de suelo. Entonces me di cuenta que el tipo de suelo o la mineralogía del suelo influía en la disposición del hidrocarburo. Y empezamos a variar los métodos, ¿no? Para la determinación, ver cuál es el más adecuado.
Encontramos entonces que el solvente, sobre todo para derrames muy añejos, eran no el adecuado, ¿no? Y con eso empezamos. Entramos a la maestría en química aplicada a dar clases y ya empezamos con los proyectos. En eso se integró Mónica, ¿no? Para evaluar diferentes sitios y ya pues metimos en programas de profesional docente, PRODEP, para apoyo a cuerpos académicos y quedó ese proyecto. Lo desarrolló ella durante su maestría y bueno, los resultados están ahí. Que le platica ella más a fondo de qué se trata. Pues adelante. Bueno, pues los inicios, pues cuando estábamos en los cursos para entrar a la maestría, el doctor Carlos Mario pues nos dio un curso propedéutico, entonces fue de ahí mi interés a lo relacionado con la contaminación ambiental y suelos. Ya cuando quedé en la maestría, pues fui a hablar con el doctor Carlos y él me aceptó y hablamos sobre qué podíamos hacer y él me sugirió de la zona de Samaria. Bueno, pues de Samaria me impactó a mí mucho porque sí hay muchas actividades, por ejemplo, la que más afecta a la industria petrolera y más que no hay, bueno, las instalaciones, el robo de combustible hace que, pues, de que se contaminen los suelos, aparte de que es una zona que se inunda mucho en tiempos de lluvia. Esto hace que por el agua arrastre los sedimentos o los contaminantes hacia otras zonas, llegando hacia las comunidades. Igual otro factor que me impactó mucho en la zona es que la gente que habita en estos lugares consumen lo que producen y entonces estos alimentos pues probablemente estén contaminados porque si encontramos pues contaminantes e hidrocarburos en el suelo o metales pesados puede ser que se bioacumulen en las plantas. Otro factor fue de que en esta zona hay mucha gente que tiene agua de pozo y esto el agua puede estar contaminada. Sí. Más o menos, ¿cuánto es la distancia a estos acercamientos que hay asentamientos de personas? 1 kilómetro, 2 kilómetros, más o menos. Aproximadamente como... De las estaciones petroleras, bueno, el problema en casi todos los estados de Tabasco de México y los municipios de Tabasco es que los asentamientos irregulares en zonas que son algunos de alta marginación, ¿no? Por problemas económicos o porque la instalación está cerca y yo voy a vender mi comida para que me vaya bien, ¿no? Entonces me instalo cerca de las instalaciones aún cuando no esté permitido, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí tomo para vivir y como son zonas, como bien lo dice Mónica, muy, muy propensas a inundación y que son controladas por la hídrica, entonces hay mucha sedimentación. Entonces, eso le llama impactos acumulativos y sinérgicos. Entonces esos impactos acumulativos y sinérgicos posiblemente no se produzcan ahí, pero pueden venir del arrastre, del Alto Samaria, ¿no? O del alto, la parte más arriba del río, o bien pueden ser generados ahí, pero no son visibles por la actividad que hay en el sitio. Platicando de suelos, los que hay ahí, que se encontraron, tienen mucha movilidad, se llama autorado, ¿no? Por el tipo de arcilla que hay, que son expandibles, que tienden a bioacumular, que tienden a cambiar sus condiciones biológicas oxidativas o reductivas durante el año, etc. Entonces, esa movilidad que tiene el propio suelo o la propia movilidad que tiene el sitio, en cuanto a transferencias de masa o conversiones, hace que sea muy difícil de evaluar la fuente. Entonces, es común los derrames, sí, lo acabamos de ver en las noticias, que sale ahí el chorro de hidrocarburo, ¿no? Y una toma clandestina. Regularmente, sí. Casi la mayoría de los derrames, he revisado la literatura, antes se daban por falta de mantenimiento, porque había ductos muy antiguos y demás, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de los derrames que se dan actualmente es por tomas clandestinas. Entonces, el robo de combustible nos ha traído complicaciones medioambientales, sobre todo porque la mayoría está en sitios que son de tipo agrícola, ¿no? De uso agrícola. Entonces, por desconocimiento o porque ya ven a lo mejor que ya no hay nada, la gente siembra ahí y eso necesita la transferencia. Aún no llegamos a eso. Queremos trabajar sobre alimentos, no somos especialistas, pero vamos a empezar con metales. Entonces, ya encontramos metales que son más fáciles de evaluar
no tanto como los hidrocarburos porque tienen diferentes fracciones, ahorita platicamos de eso. Y vamos a empezar con eso, a ver cómo está la transferencia de metales en el sitio. Esa es la propuesta que ella tiene. Ahorita le platica de ella eso, Sí. para ver de dónde viene la transferencia de metales. Mónica. Bueno, el proyecto de doctorado pues se basa en 3 factores: estudiar los suelos, estudiar el material particulado, que sería la contaminación del aire, también estudiar la calidad del agua, y por último tendríamos que analizar las plantas para ver si hay una transferencia de los contaminantes. Estudiar el material particulado pues nos puede ayudar también de conocer que quizás no provengan exactamente de la industria petrolera, sino pues de las otras actividades industriales. Entonces tenemos planteado ese proyecto. En los resultados de suelo, pues en la maestría encontramos que sí hay algunos metales pesados, aunque no rebasan los límites máximos permisibles, pero sí hay acumulados. ¿Qué tipo de metales son los que encontraron? Bueno, encontramos plomo, que en una zona, de hecho, nos sorprendió que fue el punto 1, que no encontramos hidrocarburo, entonces no podemos asociarlo a la presencia de ello. Encontramos zinc, cadmio y pues otros nutrientes que son indispensables para las plantas, pero que sí estaban un poquito por rebasar el límite máximo permisible. Ahí también sería interesante, ahí se puede saber cuánto tiempo llevan en este suelo. ¿Han hecho también algún estudio? ¿Desde cuándo están allí? Si es reciente esta afectación. Es una buena pregunta, excelente pregunta. Fíjate que la experiencia, cuando tuvimos un proyecto en Mogolacán, Veracruz, que nos pedían hacer una línea base ambiental, a mí por los conocidos me dice, bueno, Carlos, mira, ¿por qué me apoyes acá? Sí, con gusto. Allá me tocó ir, ¿no?, al calor y con las garrapatas y demás, ¿no? Es una experiencia enorme. El Mosquito, ¿no? Pasar hambre, frío, dormir en el suelo. Es muy bonito. El campo siempre he pensado que la información viene del campo. O sea, las muestras se pueden preparar en laboratorio para ver el comportamiento de la materia, y eso está bien, porque nos ayuda a tener conocimiento básico. Pero cuando te enfrentas a la realidad, con los sistemas de muestras y demás, empiezas a ver que a lo mejor lo que ves en el laboratorio es un poco exacto, pero no tan apegado a la realidad, porque pues te tienes que subir al cerro, sacar la barrena, ¿no?, o meterte al pantano. Ahorita que estoy en manglares, meterme en manglar con el agua hasta el pecho. Me dice la estudiante, oiga, ¿cómo se va a meter? No sabe nadar. Pues ahí, con el chaleco, ¿no? ¿A qué hora me pasa el cocodrilo, no? ¿A qué hora me pasa la culebra? Es hermoso, pues, es lo yo soy químico y mi formación no es esa, ¿no? El biólogo dice, no, wow, no. Pero aprendí mucho. Entonces, hay pruebas para ambos, para saber qué tanto tiempo llevan acumulado. Estamos con unas colaboraciones de la UNAM, estamos con unas colaboraciones de Mérida, para empezar a trabajar esto. Lo que sí podemos asociar es qué tanto se han depositado por el tipo de horizonte, por el horizonte donde estén. Por ejemplo, hay horizonte A, horizonte B, C, ¿no? Por letras, generalmente... ¿Cuáles tenemos, por ejemplo? Dependiendo del tipo de suelo. Eso es muy importante. México necesita actualizar sus normas ambientales, eso es un hecho. La NOM 038, que es la que rige los hidrocarburos en suelo, o la 147, que rige metales en suelo, no considera los suelos o los tipos de suelos. Entonces se considera el suelo como una sola matriz, y no es tan mal, porque cuando se hace la remediación, pues se saca todo el suelo, se homogeniza, pero cuando se derrama no. Cuando se derrama pasa por el horizonte A, B, C, y eso depende mucho de la morfología. Depende mucho de los minerales. Adelante. Adelante, ¿de qué depende la infiltración del... Bueno, en este caso, en Samaria, pues tenemos 2 tipos de suelos, los gleisoles y fluvisoles. En el caso de los gleisoles, pues suelen tener muchas arcillas, que son los minerales filosilicatos. Estos tienden a retener algunos metales pesados. Esto podría ser como tener un lado bueno, ya que si estos minerales están en los primeros horizontes, los metales pesados quizás queden acumulados en y no lleguen a los otros. Pero en el caso de los fluvisoles, que tienen una textura más
del grupo de gruesa de los limos, arenas, pues van a hacer que esos contaminantes o esos metales no queden en los primeros horizontes y pueden que migren o se infiltren al subsuelo. Y ahí sí hacer un problema porque contaminaría pues el agua subterránea. O sea, si es realmente funcional o si se tiene que haber intervención, ¿no? De actividades antropogénicas para que ayuden a biorremediar esos problemas, ¿no? Y que no lleguen tanto a esa zona de cultivo, ¿no? Claro, otra vez, la problemática es eso. Tenemos que estudiar primero, les decía a ellos, bueno, doctores, que ¿por qué investigamos primero los suelos, después el contaminante, y contamina, y después ve el comportamiento? Les digo, por lo mismo, para ver si el contaminante se comporta igual en los diferentes tipos de suelos. De hecho, hay una doctorante que está haciendo eso con hidrocarburos. Y, por ejemplo, me decía igual la tesista de manglares, es que yo no entiendo, me dice, por qué tengo que evaluar sedimentos en el sitio, o la arrastre. Le digo, los manglares reciben todo lo que se arrastra de la cuenca. Sí. Entonces, el tipo de sedimento, le digo, te va a decir si puede estar disponible o no. Hay algo muy sonado, ¿no? Con lo de los manatíes, ¿no? O cómo fue que sucedió, y hay varias hipótesis ahí. Tal vez, le digo, puedes encontrar respuesta en eso, de acumulamiento. Aparte, la biota, le digo, que está dentro de los sitios, se alimenta de eso. Y lo que se alimentan de eso son los pobladores. Y los pobladores son los mismos que están. Pero también tenemos que los propios pobladores pueden estar haciendo contaminación, ¿no? Te decía, en Molocán era risible, bueno, me toca más que reírme, ¿no? Como por el robo de material, o sea, el del acero, cortaban el acero y se llevaban el ducto abandonado, ¿no? Pero ese ducto abandonado tenía hidrocarburo dentro. Entonces, lo que está de arrastre durante el tiempo, porque se sale de hidrocarburo, pues va a derramarse. Lo mismo pasa con el agua congénita. Lo mismo pasa con todo lo demás. O, por ejemplo, lo que pasa en las rancherías o en las comunidades, ¿no? Dice, bueno, es que no pasa el carretón de basura, dicen ellos, ¿no? Que es el camión recolector de residuos. Sí. ¿Qué hago con ello? ¿Qué hace con ello? Acá. Nos quedamos en una pausa y ahorita regresamos, amigos. Estamos en Hot Conciencia. Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como Hot Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Chispas científicas. Y bueno, amigos, seguimos conociendo más sobre esta maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión Ambiental de la DACBIOL. Y ahora nos acompaña una invitada de lujo también, la doctora Erika Escalante Espinosa, quien es miembro del comité académico de esta maestría. Doctora, bienvenida. Gracias, Adrián. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues yo te quiero hablar un poquito más acerca del proceso de selección, de la admisión de los aspirantes. ¿Quién entra y quién no? Ajá, exactamente. Entonces, ahorita estamos invitando a todos los aspirantes, todos los interesados en entrar a nuestro posgrado, que quieran resolver los problemas ambientales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Para que puedan ingresar? Como ya nos mencionó hace rato el doctor Alan, pues que sus carreras sean afines, ¿verdad? Las ciencias ambientales, estamos hablando, por ejemplo, del área de ciencias básicas, físicos, químicos, estamos hablando también de ingenieros, ¿no? Ingenieros químicos, bioquímicos, petroleros, biotecnología. Todas estas áreas donde estén relacionados, ¿no? con temas ambientales. Ajá. ¿Qué más estamos solicitando? Pues que tengan un promedio mínimo de 8, ¿no? Ya empieza el problema, entonces. Pues mira, sobre todo, ¿por qué? Porque ya lo mencionó el doctor Alan, estamos en el programa de posgrado del CONACYT, entonces, como requisito para la beca, pues es esa calificación, ¿no? Entonces, sí, hay que considerarlo. Claro. Eso es muy importante, doctora, y además hacer énfasis en que desde el inicio de su carrera tienen que procurar tener buenas calificaciones, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y a veces también, pues, como tutores, ¿no? También les invitamos a los chicos a que si ya están pensando en estudiar una maestría, pues justamente vayan consiguiendo este promedio, ¿no? ¿Qué más se solicitan como requisitos de ingreso? Pues que tengan cierta experiencia también en investigación, en docencia. Entonces si los aspirantes, ¿no? Pues ya han participado en algún proyecto de investigación, pues eso ya cuenta como experiencia, ¿no? Entonces ya están haciendo desde la licenciatura un camino hacia su maestría, ¿no? Que también, pues, eso hay que planearlo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro. Si ahorita están interesados, si trabajan, por ejemplo, tienen experiencia laboral, pues también son bienvenidos para solicitar su admisión al posgrado. Y también cabe mencionar que la DACBIOL es un referente en investigaciones sobre el apoyo a nuestra biodiversidad, ¿no? Eso es también importante que pueden también los chicos aprender durante su estancia, durante su posgrado, doctora. Sí, bueno, son diferentes áreas, ¿no? De líneas de generación y aplicación del conocimiento donde ellos van a poder insertarse una vez adentro de la maestría, ¿no? Como ya les mencionó el doctor Alan, pues tenemos la parte de remediación de suelos, la parte de gestión de residuos, tratamiento de aguas y contaminación atmosférica, ¿no? Que también hay que darle su importancia a la contaminación del aire. ¿También usted es parte de los docentes que imparten este posgrado, doctora? Sí. ¿Qué materia imparte usted? Es remediación biológica, bioremediación en este caso. Y bueno, pues tenemos profesores, ¿no? De alto nivel, profesores que están en el SNI, profesores que están en el Sistema Estatal de Investigadores. Uh-huh. Entonces, pues la planta docente ha participado pues en muchos proyectos de investigación, ¿no? Relacionados también con CONACYT, con el sector productivo, en lo cual los muchachos se pueden insertar en su trabajo de tesis. Pues ahí está, entonces haga nuevamente la invitación para que todo nuestro auditorio se interese en participar en ese posgrado. Claro, todos los interesados son bienvenidos y pues los esperamos en la división. Muchísimas gracias, doctora. Les recuerdo el nombre de la doctora Erika Escalante Espinosa, quien es miembro del Comité Académico de la Maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión Ambiental. Y ahorita conoceremos más sobre este posgrado que es tan importante e interesante. Chispas científicas. El llamado del feminismo y el género es un libro donde se exploran las voces que problematizan lo positivo y posiblemente lo negativo del feminismo, mediante un recorrido teórico-conceptual de su teoría, caracterizando las complejas raíces de este junto con las del género. Se toma como punto de partida algunos de sus principios disciplinarios, esto es, a través de enclaves teoréticos como son la historia, filosofía, antropología y su complicada relación con la dimensión activista. No se pretende desplazar las conocidas narrativas de las olas feministas, sino mostrarlas en términos de una red conceptual que ayuda a dar soporte y nitidez a los discursos. Sí, en la escuela me decían que había un artículo de la Constitución de mi país que decía que todos somos iguales. Y resultaba que ahí no. A través de sus capítulos se plantea una red conceptual explicativa del feminismo y del género, tratando de alcanzar y dar lugar a las generaciones, que lleve a la posibilidad de vislumbrar que el feminismo es un instrumento útil para acercarse a ese proceso de autoconciencia tan deseado y buscado por las feministas de la segunda ola, y darle al género el lugar que le corresponde más allá de un concepto de moneda de cambio dentro de las políticas públicas en nuestros contextos. Las personas que desarrollaron este libro son la doctora Blanca Estela Arciga Zavala, quien es doctora en educación por la Universidad de Sheffield, Reino Unido, profesora e investigadora de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAD. Sus líneas de investigación son educación superior, docencia, cultura y género. Además, es coordinadora de varios libros en los que destacan Violencia y agresión en contextos de Mujeres, parejas jóvenes y niños 2016. El doctor Leonel García León, quien es doctor en filosofía en el programa de doctorado en filosofía contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es profesor de tiempo completo en la DACSI de la UJAD y es coordinador de diversas publicaciones científicas. Si quieres leer este y otros libros más en diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.ujad.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIV.
Amigos, continuamos en OJAT Conciencia a través de Radio OJAT y plataformas digitales de ciencia y tecnología OJAT. Seguimos con nuestros invitados de lujo, que de verdad que nos llena de muchísimo gusto que sean de la División Académica de Ciencias Básicas, el doctor Carlos Mario Morales Bautista y Mónica Maribel Izquierdo, quienes están desarrollando este proyecto sobre condiciones ambientales de suelos en Samaria, Cunduacán, Tabasco. Y nos venía platicando sobre la parte de cómo las personas en las poblaciones pues no justifican, por decirlo así, a veces las malas decisiones, ¿no? De desechar pues estos residuos que también se generan, ¿no? Claro, decía, a veces no pasa el camión recolector de residuos, ¿no? Entonces lo que hacen lo queman, ¿no? Y queman todo lo que está acompañado ahí. Sí lo incinerizan para reducir el volumen, pero los componentes que están en los residuos pues se depositan en el suelo. Como no hay drenaje en la mayoría de los sitios, porque son sitios irregulares, ¿no? Lo que hacen es tener fosa séptica y todo lo que generan ahí. Entonces, como entre más aumenta la población, pues más impactos acumulativos hay, ¿no? Entonces, es difícil de evaluar. Lo que también le decía hace rato, y eso depende del tipo de suelo. Entonces, el comportamiento químico, biológico, físico que tenga el suelo y la interacción que tiene el contaminante va a dar resultados totalmente diferentes. Y por último, el decía actualizar las normas, hay fracciones que no se evalúan. Entonces, las polares que impactan en la capacidad de campo pueden ser no determinadas por el solvente hexano, porque no son solventes en hexano algunos, pero sí con diclorometano o con solventes de la misma característica, ¿no? Por tanto, quizás la norma necesita o tener un anexo para decir, ok, si se trata de impactos o de sitios que tienen derrames antiguos, lo vas a evaluar así, ¿no? Si se trata de sitios que son recientes, lo vas a evaluar así. Si se trata de hidrocarburos de fracción ligera, lo vas a evaluar así. Entonces, tener un poquito más de amplitud, sobre todo porque la CEA actualmente está trabajando en ello. Mónica. Bueno, como comentaba el doctor, es necesario actualizar las normas porque nosotros nos tenemos que basar en ellas y muchas veces cuando queremos comparar normas con las de otros países, pues vemos que la de México pues le falta tiene muchos deficiencias, ¿no? Bueno, como comentaba el doctor, la norma para hidrocarburos menciona que se tiene que utilizar el solvente hexano, pero nosotros hemos observado en el laboratorio que no extrae tanto como otros solventes que sería el diclorometano. Igual se tiene que tener en cuenta la textura del suelo. Es muy importante conocerlo. Sí. Y aquí también hemos hablado de cómo tiene afectaciones en el suelo, pero y también nos comentan en algunas ocasiones sobre las implicaciones que puede tener en las personas que están allí. Han tenido la oportunidad de visitar estos espacios, estas comunidades. ¿Son conscientes de esta problemática? ¿Cuál es la actitud, la postura? ¿Qué hacen también para no caer precisamente en estas afectaciones? Sí. Okay. Bueno, fíjate que el órgano investigador, el órgano nacional que es el CONACYT, ha apostado por los proyectos sociales, ¿no? O sea, cómo la ciencia, y nos exige de hecho, cómo la ciencia debe llegar a la parte de la aplicación social, y tiene razón. Pero el hecho es de tener causa y efecto. O sea, yo primero tengo que saber cuáles son las fuentes, primero tengo que saber cuáles son los efectos que va a tener para poderlo llevar. Y la otra, que esos espacios son muy buenos porque nos ayudan a que la gente conozca cuáles pueden ser la problemática. Una de ellas es genera menos residuos. Y si no hay un camión que lo lleve, organízate con tu comunidad y sácalo y llévalo a un sitio donde pueda disponerse. Estamos hablando que no está ni lejos de Samaria esa parte, ¿no? Otra vez el delegado hablar con el municipio, ¿no? Y que les apoyen en esa parte, etcétera. Dentro de mi experiencia en Samaria es poca porque tengo 2 años trabajando ahí y son amables. La verdad que la mayoría de la gente, tú vas, le tocas la puerta de su casa y son amables, son muy aperturados, ¿no? Casi todo el sur que he estado investigando, igual en Oaxaca que hemos ido, ¿no? La gente es muy amable, ¿no? En Veracruz que estuve yo, o sea, no tengo problema, no tengo problema. Son muy amables y entienden siempre y cuando el lenguaje que le manejes es el adecuado. Por ejemplo, te decía yo en
manglares. Oye, es que tienes ahí el lugar donde crías cerdo, ¿no? Y tomas el agua del mismo y lo vacías al agua del arroyo y de ahí estás tomando. Tú mismo te estás contaminando. ¿Cómo vas a manejar esa parte? No, pues a lo mejor quitar el cerdo de ahí, tal vez, o hacer una cama biológica, le digo, o hacer un sitio, les digo, para que vayan a descargar todas las ciudades y después de cargarlo. Digo, ya no es esa parte no mía, que eso es para aguas, pero se puede tener un colaborador. Y eso es importante y quiero recalcarlo porque las investigaciones son colaborativas, son multidisciplinares actualmente, tenemos que entenderle a eso, porque algunos dicen, no, yo trabajo nada más eso y no me interesa lo demás. Pues sí está bien, pero si haces un grupo multidisciplinar, puede ser mejor. Por ejemplo, ella es geofísica, me ha ayudado mucho en los mapas, a entender la parte del comportamiento de hídrica a través de mapas. Tengo compañeros que son biólogos, tengo compañeros que son físicos, matemáticos, y eso ha ayudado a que los artículos o las investigaciones sean más nutridas. ¿Qué estamos haciendo? Queremos en algunos sitios crear algunos talleres de información, cómo manejar los residuos, cuando hay un derrame que hacer y demás. Yo sé que es difícil, porque hay que trabajar, porque los grupos son culturales igual. Entonces una comunidad puede comportarse de una manera, otra de otra. También depende la educación que tengan. Pero si se trabaja, es un trabajo a bordo. Se trabaja, creo que se puede lograr. Ahorita estamos trabajando, les digo, en Manglares, ¿no? Con esa parte. Hay un grupo en Úrsulo Galván. ¿Sí? Úrsulo Galván, Jalpa de Méndez. Es un proyecto que hay de biológicas para captura de carbono. El de ella es en Samaria y el otro es, te decía, en el sitio de transferencia de residuos en Loma de Caballo, ¿no? Son los 3 proyectos que hay. Y los otros son más básicos, que son evaluaciones del comportamiento del hidrocarburo en los diferentes tipos de suelos y qué remediaciones son más recomendadas. Son 4 líneas de investigación que hay con nosotros. ¿Cuáles son las más recomendadas? De las líneas de investigación, ¿cuáles son más recomendadas? Bueno, de las líneas de investigación, pues para mí serían todas, porque todas nutren, ¿no? Todas ayudan a entender un poco más el suelo. Por ejemplo, en la mía que estábamos en Samaria estudiando los suelos, el aire y el agua, pues también nos ayudarían las técnicas de remediación que utilizan otras compañeras en cada tipo de suelo. Entonces, pues todo es una retroalimentación. Esa misma experiencia que le preguntaba al doctor, ¿cómo has visto tú el acercamiento con las comunidades? ¿Hay interés? ¿Hay una preocupación? ¿Hay una disposición por participar y mejorar estas condiciones? Bueno, cuando fuimos a campo, como comentaba el doctor, la gente sí era muy amable y nos dejaba pues buscar las muestras en sus lugares donde, pues cerca de sus casas. La verdad es que yo siento que ya se acostumbraron como a la contaminación que hay en esa zona, como eso ya no les sorprende a ellos. Ese es el problema, ¿no? Como que ya asumimos ese problema, ¿no? Algo que vemos, también decíamos ahí, aprovechando el comercial Conecta Ciencia en el capítulo 3, los humedales artificiales que contribuyen a ir filtrando y mejorando el agua, ¿no? Así es. Lo pueden implementar también en las comunidades, sí. ¿no? Ahí, creo que Jalapa trabaja algo similar, donde la Universidad de Jalapa tiene camas igual que lo que el doctor Gaspar, ¿verdad? Sí. El doctor Gaspar propone, como lo tienen en biológicas, al tener pequeñas plantas en pequeñas comunidades que sean funcionales para cada una. Sí se puede. Y se puede hacer en contacto con las autoridades. Entonces hay proyectos integrales que son sencillos, sí son costosos, no tan altos, pero son costosos, que se pueden trabajar, pero otra vez, tenemos que saber las causas. Por ejemplo, yo si conozco vanadio, níquel, ¿no? Que hay, ¿cuál es mi fuente de vanadio y níquel? Entonces, en ambiental siempre hay la prevención, hay la remediación y hay la compensación. No queremos llegar a compensar, no queremos llegar a remediar, vamos a empezar a trabajar con la prevención. Entonces, si yo conozco la causa, entonces ya puedo trabajar sobre la medida de prevención y evitar contaminar. Me decían, hay que mover una comunidad de ahí, le digo, es difícil, culturalmente arraigada. Es que puede que esté en una zona no permitida. Pues sí, no sé, en una zona permitida, pero ahí viven. O sea, las leyes en ese país la amparan, le digo yo. Entonces tú no puedes hacer eso. Entonces tienes que trabajar con lo que ya se inmersa, como nosotros, en esa ciudad, ¿no? En Villahermosa. Claro. Es que Villahermosa no me gusta porque hay mucho calor, ¿ok? Se inunda. Mira, porque se inunda, ok, mira. ¿Qué hacen en países asiáticos, en
en el sitio que se inundan, bueno, pues tienen un tapanco, le decimos aquí, ¿no? Y viven en la parte de arriba, ¿no? O qué hace la gente de aquí cuando ya sabe que viene la inundación. Yo sé que tengo que seguir una segunda planta para subir mis cosas, ¿no? Sí, sí. Y si me tengo que salir, me voy. Entonces, Claro. no modifico el ecosistema para adaptarlo a mí, sino yo aprendo a vivir con el ecosistema. Eso es la educación ambiental. Se tiene que trabajar mucho, pero tenemos que generar primero la información para saber cuáles son las causas. Si no se tiene eso, no se va a poder. Estamos en una mina de oro aquí, ¿no? De conocimiento, porque hay muy poco hecho. Muy poco hecho. Yo cuando empecé a trabajar a eso dije yo, no, y como que geoquímica no hay mucho, ¿no? Porque hay grupos que investigan suelos, hidrocarburos, pero no hay quien se dedique a esa parte. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo. Y no es porque me guste. Me gustó en el camino, ¿no? Y me enfrenté a esto. Y cuando lo vi, que era un mundo, solamente por, imagínate, hay no sé cuántas unidades en Tabasco reportadas, hasta yo me quedé a 24. Cada unidad de suelo se comporta de manera diferente. Y si a eso le agregamos la hídrica del sitio, si a eso le agregamos la temperatura, si a eso le agregamos los ecosistemas, si a eso le agregamos las actividades antropogénicas, tenemos un sinfín de cosas por hacer. Entonces, pero tenemos que ver que cada sitio se comporta de manera diferente. Las soluciones son específicas, no son generales. Entonces me decía el doctor Ciro de la UNAM, si tienes una ventaja, me dice, porque están aquí. Y pueden ir en cualquier momento a tomar muestra y pueden hacer investigaciones, vamos a hacerlo, ¿no? Cuando tú escuchas gente que está en ciertos niveles de investigación que te dice eso, dice, bueno, a lo mejor vamos por el camino adecuado, pero sí falta muchísimo por hacer, ¿sí? Y además, haciendo hincapié en ese mensaje, aprovechar para invitar a las nuevas generaciones Claro. a incentivarse como Mónica, que está haciendo grandes estudios, y que no haya esa fuga de cerebros, porque aquí tenemos la oportunidad de estudiar y colaborar, y también haciendo eco de que se sumen ciencias sociales a interpretar este tipo Claro. de fenómenos culturales, que cada vez está teniendo mayor implicación en la ciencia, como bien dice usted, doctor, ¿no? ¿Y qué le puedes decir a los estudiantes, a los jóvenes que están buscando, pues, nuevos horizontes? Bueno, yo le diría a todos los estudiantes que el UJAC tiene muchos posgrados. Por ejemplo, en el área, si se quieren dedicar al área ambiental, pueden ir en la división de ciencias básicas, está el posgrado en química aplicada. Y si quieren aplicarlo más ya cuestiones de salud, igual en farmacología, porque pueden aplicar, ¿no? Si hay contaminantes en el sitio que nosotros ya sabemos, puede ser que eso esté afectando a los ciudadanos. Entonces ellos pueden entrar como que en esa área. Sí, y lo que dices es importante. Siempre digo yo, es orgullosamente Juchimán, ¿no? O sea, licenciatura en química, maestría en protección ambiental, Ya ni se acuerdan. doctorado en ingeniería en protección ambiental. No es que es ingeniero, yo no soy ingeniero, le digo yo. Ya me acostumbré, que me digan ingeniero, ¿no? Entonces, y doctorado en ciencias en ecología, ¿no? La información que me permitió a mí estar en el Sistema Nacional de Investigadores, pasar 5 años como candidato y los 3 que llevo de nivel 1, se generó aquí. Se generó en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, se puede hacer ciencia en la universidad, se tiene que aperturar el investigador a colaborar con gente interna, ¿sí? Y con gente externa. En ese trabajo no se puede hacer investigación solo, no se puede definitivamente, y tenemos que entenderlo. Entonces, la invitación para mis compañeros de CESO, no soy tan joven como parezco, pero en esa investigación sí, lo llevo mucho, lo llevo de 8 años, 10 años, ¿no? Jovencito. Sí, pero también porque en el grupo donde estoy colaborando hay muchos, y sobre todo los jóvenes que están conmigo. Hay ingenieros geofísicos, hay ingenieros ambientales, hay ingenieros químicos, hay licenciados en química. O sea, hay un grupo multidisciplinar que está trabajando para generar información con el único beneficio que es social. Al fin y al cabo, hacemos investigación para el beneficio social. Entonces, tenemos que integrarnos como investigadores, como estudiantes, a hacer ese tipo de investigaciones. ¿Sí? Excelente. Pues ha sido de verdad muy enriquecedor lo que nos platican sobre un tema, decíamos al inicio, del cual todos estamos empapados, ¿no? Y hemos visto lamentablemente noticias de explosiones que se pueden prevenir, y también hay que todos seamos partícipes de esta conciencia, desde los que viven en la ciudad precisamente, contribuir a las comunidades, ¿no? A hacer esta misma conciencia. ¿Algo más que añadir, doctores? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de lo que hemos estado trabajando.
Bueno, yo igual, el espacio, Adrián, muchas gracias por la invitación. A todos aquí presentes, muchas gracias. Segunda, tercera vez que estoy con ustedes, muy agradecido por esa parte de difusión. Es importante que la haya, que se trabaje en la universidad y, nuevamente, haciendo la invitación en los posgrados que se quieran integrar, si yo le puedo contribuir en algo, el laboratorio es abierto. En ese laboratorio llevamos 10 años trabajando y empezamos de la nada, y hemos construido muchísimo, ¿no? Y ahí va, paso a paso, ¿no? Agradezco a Mónica, agradezco nombres de mis estudiantes, José, Colaboradores Lorena, de este proyecto de también. Proyecto, Lorena, por ahí anda Dianita, por ahí anda Yamilet, por ahí anda Dani, por ahí anda Beatriz, por ahí anda un sinfín de estudiantes que sin ellos no haríamos nada. Entonces la fuerza de esa universidad está en ellos, ¿sí? Es lo que formamos. Y aquí hay mucha materia, como dice usted, hasta en 1 centímetro podemos hacer infinidad de investigaciones. Sí. O sea, es admirable. Ojalá pudieran ver y le presentes tu foro, le digo, ay, tu espacio. Hoy lo tienes bien acomodado, la verdad que si se quiere se puede. Eso es lo que siempre digo a ellos. Mira, puedes lograr muchas cosas con tres cosas, para tus objetivos. ¿Sí? Ser disciplinado. Eso es importante. Ser constante. ¿Sí? Constante lo que haces, porque hay una diferencia entre ser disciplinado y constante, y sobre todo ser abierto. Si eres abierto a las críticas, si eres abierto a los comentarios, vas a lograr mucho, ¿sí? Eso sí, no te obligues a ti mismo a cumplir con los objetivos de otro, cumple con los tuyos primero, ¿sí? Padrísimo mensaje, excelente. Pues se iba a quedar plasmado en un reel también, aprovechando. Gracias, motivacional. Échale ganas, no, pasamos de que suenas a... Échale ganas. No, gracias. De verdad que ese tipo de mensajes hacen falta y que salgan del alma también contribuyen a motivar a más personas. Un Cibro se motiva también allá nuestro Mirabal, ahí está emocionadísimo por el mensaje y creo que también los chavos que nos apoyan a hacer. Por cierto, aprovechar, ya que andamos en los agradecimientos, a Carla Joana, quien hace la producción del video, un agradecimiento también a Julio, así es, me acordé de tu nombre, Mauricio, por supuesto, también, y Ángel, que está por allá también haciendo parte de los reels, Gaby Moreno, también que son partícipes del equipo, y pues a todos les agradecemos, también a ustedes, amigos, por compartir este video y también sumarse a la ciencia, a la divulgación científica y tecnológica que es tan importante. Les recuerdo el nombre de nuestros invitados, el doctor Carlos Mario Morales Bautista y Mónica Maribel Izquierdo Ruiz, los dos doctores de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División de Ciencias Básicas, y platicamos sobre el proyecto Condiciones Ambientales de Suelos en Samaria, Cunduacán, Tabasco. Mucha información sobre este tema que tenemos, falta por explorar más. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos apoyo en la realización y transmisión de este programa. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado JAD, estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.